Genial. Me estoy deshaciendo. Pues imagínate, tú no sudas, o sea, no entiendo por qué estás sudando. Bueno, si yo no sudo, ¿por qué estoy sudando? ¿Por qué ahora has decidido copiar esa manera? No, estoy sintiendo, ¿no? Ya me entiendes lo que me pasa, ¿no? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Agradecemos en primer lugar al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a quien le mandamos un cariñoso y afectuoso saludo y felicitación porque ha rendido el día de hoy su segundo informe de las actividades que desarrolla la comunidad de la Facultad de Derecho. Al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arevalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para estar en contacto con ustedes y analizar distintas problemáticas sociales. Ustedes pueden entrar en contacto con nosotros a través de Facebook o Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica. Y precisamente de esas comunicaciones que ustedes realizan con nosotros, nos propusieron el tema que vamos a analizar y a reflexionar el día de hoy. La eutanasia, reflexiones sobre este tema que en esta ocasión haremos con la compañía de la maestra Amparo Apolinar, bienvenida. Muchas gracias. Y de Carlos Velasquillo, que como ustedes ya saben, participan con nosotros en las actividades del seminario. En principio diríamos, como señala José Ortega y Gasset, la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Esto quiere decir que la vida es hacer cosas, estar en constante movimiento. En el extremo opuesto tenemos la muerte, y ya Epicuro nos señaló que mientras nosotros estamos o vivimos, no está la muerte. Cuando llega la muerte, nosotros dejamos de estar. El nacer es un acto social, pero también la muerte lo es. Sin embargo, socialmente estamos mejor preparados para el nacimiento de la vida que para la muerte. El ser hombre se va a relacionar con la vida y, como decíamos, la vida es todo aquello que hacemos, pero tiene la característica particular de darnos cuenta que lo hacemos. Vivir es ocuparse en algo para algo. Con esto lo que queremos significar es que el concepto de vida lo vamos a entender en el sentido biográfico, es decir, todo aquello que podemos hacer. Para hacer necesariamente tenemos que elegir entre una variedad de opciones y por lo tanto la vida humana se identifica con hacer cosas. Y también diríamos en este sentido, la vida se va a vincular al concepto de salud. Necesitamos la salud para hacer cosas. La palabra eutanasia, que se utiliza desde los tiempos del emperador Augusto y que el primero que utilizó el concepto fue el historiador Suetonio en su obra La vida de los 12 Césares, se va a referir a la eutanasia como la muerte dulce. Entonces vemos que los antecedentes de la eutanasia son, diríamos, bastante lejanos, o desde un principio hubo la reflexión sobre la eutanasia. Voy a pedirle a la maestra Amparo si nos da algunas referencias históricas de cómo se ha venido desarrollando e interpretando este concepto de eutanasia. Muchas gracias, doctora. Pues efectivamente el concepto de eutanasia tiene sus orígenes ya incluso en la antigua Grecia, en donde empieza la reflexión a partir del concepto de salud.
Es decir, muchos consideraban que los hombres en la ciudad debían de tener buen estado de salud, dado que se consideraba perfección. Ya en ese entonces Platón empieza a reflexionar y nos dice la ciudad perfecta debe de tener hombres sanos, ¿no? Incluso sobre esta misma idea de Platón, otros autores reflexionan, como es el caso de Averroes en su exposición de la República de Platón, resalta el papel principal de quién se va a encargar precisamente de vigilar que una persona tenga salud, ¿no? Y entonces empieza a resaltar el papel del médico. Y entonces en un capítulo en esta obra, Exposición de la República de Platón, nos dice que la sociedad modelo necesita precisamente de el médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico es la persona quien puede diferenciar entre una enfermedad curable de una enfermedad no curable, ¿no? Aquellos, como su nombre lo dice, tengan la posibilidad de recuperar la salud, el médico se va a encargar de regresar a ese buen estado de salud. Y aquellos que definitivamente no tengan ya posibilidades, pues los va a dejar morir. Es decir, empieza aquí a ver que la enfermedad es un impedimento para que un ciudadano pueda participar activamente en la sociedad. Y si no puede participar activamente, pues por tanto no sirve a la sociedad, ¿no? Por tanto hay que dejarlo morir, o en palabras de Platón, pues la ciudad tiene que deshacerse de sus miembros enfermos, ¿no? Incluso para los disminuidos, que se refiere a estas personas incapaces que no pueden por sí mismos ejercer, ya sea física o incluso mentalmente, ¿no? La voluntad de participar en la ciudad, pues para él no tiene caso que sigan viviendo, ¿no? Sino desde el principio. Si ya desde el nacimiento son incapaces, pues no habrá diferencia entre que existan o no existan, ¿no? Como bien usted mencionó, cuando evoluciona este concepto, incluso en el Imperio Romano, también se habla del papel del médico, es decir, cuál va a ser la importancia del papel del médico en la recuperación de la salud, ¿no? Incluso Séneca pues nos habla de cómo sería este procedimiento para recuperar la salud, ¿no? Entonces nos dice, el médico debe de intervenir activamente. Primero con cuestiones que podríamos considerar un poco sutiles, cambiar el régimen de vida, los hábitos alimenticios, de esparcimiento, y esperar que bajo este cambio de régimen pues haya un progreso en la recuperación de la salud. Si vemos que no existe ese progreso, pues la siguiente es empezar a reprimir al individuo en cuanto a alimentos específicamente, hasta llegar a la fase del ayuno. O sea, desde la perspectiva de Séneca, el ayuno es la mejor medicina para recuperar el cuerpo. Pero si pasada estas etapas no se recuperaba la salud, habría que intervenir. Y bueno, recordemos que en esos momentos, pues en ese contexto de la medicina, pues era abrir las venas, ¿no? Entonces, de hecho, hace esa alegoría de intervenir las venas y procurar que efectivamente la enfermedad no se propagara. Pero si aún todo esto no funcionaba, pues el médico tenía que vigilar, ¿sí?, que el paciente tuviera una buena muerte, o lo que se considera una muerte dulce. Entonces ahí vemos la intervención súper importante del médico, ¿no? Por una parte intentar recuperar la salud, pero si ya no había posibilidad, entonces pues procurarle una buena muerte, ¿no? Entonces podemos ver aquí dos perspectivas. Primero que en ese contexto lo que permeaba o la importancia era la fuerza, pensemos, física. Es decir, un miembro iba a ser útil en la medida que pudiera aportar fuerza física a la sociedad, ¿no? Obviamente evoluciona el concepto y ya no nos vamos a limitar a lo físico, sino a lo mejor también a la cuestión intelectual. Pero partiendo de la idea de esa fuerza física, pues muchas sociedades primitivas empezaron precisamente a matar a sus miembros, a aquellos que no pudiesen aportar esa fuerza física a la sociedad. No pensemos en los pueblos primitivos. En los pueblos primitivos, los viejos, enfermos y débiles en general, pues eran sacrificados por las fuertes. ¿Por qué? Porque representaban en ese contexto una carga. En la India, por ejemplo, aquellos enfermos incurables, ¿verdad?, o que ya no tenían remedio, pues eran llevados a las riberas del río Ganges, rellenaban la boca y la nariz con fango sagrado y pues los aventaban al río, ¿no?, para que pudieran. Los brahmanes tenían en ese sentido la costumbre de matar o abandonar en la selva a aquellos niños que después de 2 meses de vida pues no dieran señales de que iban a ser viables en ese sentido, ¿no? Los espartanos pues también, ¿no?, nos dicen que daban muerte a las criaturas pobres, raquíticas,
mal conformadas, desprovistas de vigor y valor vital. Volvemos a este contexto de la fuerza, y que incluso un cuerpo que fuera fuerte o que fuera vital representaba la belleza, ¿no? O sea, porque era un buen cuerpo. Los celtas realizaban acciones similares con los recién nacidos o con los ancianos. En Atenas el Senado otorgaba permiso para que uno pudiera eliminarse proporcionando veneno o autoeliminarse de alguna forma, ¿sí? En los circos romanos también se da un poco esta figura, ¿no? Aquellos guerreros que eran heridos gravemente, pues esperaban realmente el pulgar del César hacia abajo, que les representaba que ya se les diera muerte, ¿no? Claro, la idea aquí es, pienso, aparentemente distinta, ¿no? Es decir, hemos visto en cantidad de películas, hemos leído sobre el pulgar hacia abajo, sin reflexionar que los combates eran a muerte. Entonces el caído estaba realmente ya herido de muerte. Entonces el darle la señal de que realmente concluyeran con su vida, pues era un acto, diríamos, aunque resulte un poco fuerte, pues era una muerte dulce, digamos, y que no siguiera sufriendo la persona. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un minuto. Más de un minuto. Continuamos en 2 minutos. No te estoy diciendo 1 minuto, porque No va a ser no va a ser 1 minuto y usted está diciendo, ¿no? En Facebook seguimos transmitiendo. Sí, gracias. Sí, no digan cosas incorrectas porque el auditorio está escuchando y entonces son testigos. No, estamos muy bien portados, ¿no? No digas ¿no? Dejó pensando esa forma de meterles fango y Sí. ahogarlos. ¿No? Y los discapacitados. Más también, para los más discapacitados. para los discapacitados. Si no, es que al final se tenía la idea como la sociedad como un organismo, y si Sí. sus miembros no estaban bien, pues no servían para la colectividad. Entonces, en vez de ser un actuar positivo, eran una carga para la comunidad. Pues por eso muchos pueblos dejaban ¿cómo se llama eso? Los de Alaska. Dejaban a los ancianos. Bueno, se les llega a llamar Los esquimales. los esquimales dejaban a los ancianos De hecho, cuando para que ya no fueran una carga toda para esa la comunidad. visión del anciano También. era eso. O sea, no eres un miembro, me representas una carga. Sí, en vez de ayudarme a la comunidad, es una carga. Entonces, Hubo un filósofo francés, no me acuerdo de su nombre, no fue muy afamado, que decía que una buena idea era que se comieran a los ancianos, que si ya no servían. Creo que lo dijo en tiempos de la Revolución Francesa. Que si ya no servían los ancianos, que se los comieran. Y nadie lo apoyó, pero tanto era, Toda esa propuesta. o sea, tanto era un sentimiento así, supongo. Continuamos en 10 segundos. regresamos con usted, estamos reflexionando sobre la eutanasia. Habíamos señalado que los médicos tenían un papel muy importante en esta buena muerte y al parecer los médicos o los galenos eran los que proporcionaban a las pacientes o a las personas los tóxicos que el Senado permitía. Y de ahí se señala que precisamente por esta razón, para evitar el juramento de Hipócrates, obliga: yo no entregaré a nadie ningún veneno que se me pida, precisamente para esta buena muerte. Vamos a cederle el uso de la palabra a Carlos para que nos dé las sugerencias de esta semana en películas. Gracias, doctora. Tenemos 2 películas primeramente. Una es estadounidense, que se ha traducido como Golpes del Destino o La chica del $1.000.000. Esto por su título original, $1 Million Baby, del 2004. Dirigida por Clint Eastwood, el afamado director, protagonizada asimismo por él y por Hilary Swank y Morgan Freeman, que ha sido merecedora de 3 premios Oscar a Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Director en 2005, y también un Globo de Oro a Mejor Director en ese mismo año.
En sí la película trata sobre Frankie. Frankie que nos da la apariencia de un hombre solitario y que con su amigo Scrap decide dirigir un gimnasio. Sorpresivamente llega una chica que se llama Maggie, pero Frankie la rechaza del principio, así que Maggie empieza a entrenar sola y tal es su empeño y su dedicación que tiene la oportunidad de pelear después, ya bajo la figura de Frankie entrenándola, por un importante título del boxeo. Lamentablemente es en esta pelea donde recibe un golpe que la deja cuadraplégica. Y ante esta situación, pues Maggie evidentemente se ve en la idea de ya no querer vivir, lo que hará que la relación entre Frankie y Maggie pues se fortalezca mucho y que incluso Maggie le llegue a pedir a Frank que le ayude a morir. A propósito de este argumento, pues podemos encontrar cosas como la fragilidad de la vida, en el sentido de que cualquier eventualidad, como le pasó a Maggie, puede cambiar de un momento a otro, de un día a otro, por decirlo de otra manera, la vida, el valor de la amistad, porque claramente Maggie encuentra refugio en Frankie y tanta es su confianza que, bueno, le quiere confiar a sí mismo su vida. Y el dilema moral en el que Frankie se ve envuelto, porque no debe ser fácil, claro, que alguien a quien tú aprecies tanto después de lo pasado, pues quiera pedirte que le ayudes a morir. La segunda película es Mar Adentro, una película española del 2004 dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem y Lola Dueñas. Esta película ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera en 2005, y un premio Goya a Mejor Película en 2005 y un Globo de Oro a Mejor Película Extranjera en 2005 también. Esta película se está basada en la historia real de una persona llamada Ramón Sampedro, quien por 30 años estuvo postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo, por tanto, era una habitación que daba al mar donde él, años atrás, había sufrido un accidente que interrumpió su vida. Desde entonces el deseo de Ramón Sampedro era morir dignamente, puesto que la situación en la que él estaba, decía él, ya no podía considerarse vida. En ese tiempo la eutanasia era una práctica ilegal en España. Por lo tanto, Ramón Sampedro y su deseo hacen que trate de luchar contra los tribunales españoles por ese derecho, por el de morir dignamente. Los jueces se denegaron sus recursos también, así que él tomó la opción, o tomó la decisión, mejor dicho, de la vía unilateral. Hizo un proceso que condujo a su muerte, en el cual escrupulosamente dividió pequeñas acciones que en sí mismas no conducían a un delito, no eran acciones que no se consideraban delitos, para que él mismo pudiera tomar una sustancia y morir. Tuvo gran impacto porque al tomar la sustancia se grabó y fue difundida en la televisión española, lo que provocó claramente una revisión a la misma legislación desde este caso tan polémico. Claramente pues entendemos la necesidad de legislar porque una persona tenía tanto deseo de morir que no había el derecho como tal para que pudiera conducirse a la muerte digna. También vemos que el derecho, por tanto, es superado por la realidad, ya que existía una práctica deseada y no había cómo llevarla a cabo. La influencia también de los medios de comunicación para mostrar la importancia de este tipo de problemas y, claro, reflexionar finalmente por el derecho a morir dignamente, qué tan apropiado es y que, claro, la revisión de la legislación española dio su resultado. Muy bien, gracias Carlos. Aquí en el caso de la película de Los Golpes del Destino, me parece que también Morgan Freeman obtiene el Oscar en esta película. Había sido varias veces candidato y me parece que en esta es cuando gana el afamado Oscar, que el mismo Morgan Freeman dice que no sabía si era mejor obtenerlo o no obtenerlo, que porque entonces como que te ponen en un nivel superior, claro, y que vas, que se espera más de ti, pero que además como que los honorarios y sus cuotas de trabajo suben, y entonces dice, si no tienes el Oscar puedes admitir papeles pequeños o no muy significativos, y sin embargo ya con la distinción del Oscar, a lo mejor fuentes de trabajo se te cierran, que lo oí hace unos días en una entrevista y me pareció muy interesante la reflexión, ¿no? Sí. Me preves, pero luego, y sí, la verdad creo que hay actores que después del Oscar tardan en volver a actuar y tener opciones, ¿no? A otros les va muy bien, pero sí creo que algunos, en vez de beneficiarles, o hay quien pensamos que debía de obtenerlo y no los obtienen, ¿no? Sí, al final el dilema es premio o castigo, ¿no? Sí, sobre todo a quienes se les han dado en edades muy tempranas, ¿no? Que ya
limitan de alguna forma, ¿no? Sí, En ese sí. sentido, porque sí te obliga, ¿no?, a buscar como un papel más que pueda de alguna forma rebasar el que te dé el Oscar, ¿no? Claro, Sí. entonces sí. Bueno, estábamos, la maestra Amparo nos estaba dando una reseña histórica de cómo ha variado este concepto y pues te pedimos continúes, nos quedamos con los romanos y los hijos. Sí. Bueno, empieza la preocupación principalmente, a lo mejor en una primera etapa sería como matar, ¿no? Ujú. Porque no eras un miembro útil a la sociedad. Obviamente conforme avanza la misma sociedad, pues el tratamiento de las enfermedades ya es como posible en este sentido de devolver ese estado de salud. Entonces empiezan las preocupaciones realmente por primero tratar de recuperar la salud, pero si no se podía lograr, ayudar a morir o el dulce morir. Y entonces pensemos en Cleopatra, que funda junto con Marco Antonio una academia cuyo objetivo principal era precisamente encontrar los medios menos dolorosos para morir. Desde la literatura se ha reflexionado también este tema, y en la novela El amo del mundo de Roberto Hugo Benson, pues se describe precisamente un mundo en donde existe todo un servicio de eutanasia, es decir, los médicos, los instrumentos que van a ayudar a la persona a bien morir o ayudarle en este tránsito hacia la muerte, ¿no? Evitar todo dolor, toda agonía, ¿sí?, a causa específicamente de una enfermedad. Bennett Sengold también propone los institutos de eutanasia, en donde también existe toda una estructura, tanto de personal como de medios, para ayudar en este paso a la muerte, en donde incluso se otorga o lo que empieza a llamarse el derecho a morir, ¿no? Tomás Moro en su Utopía también manifiesta el papel del médico, ¿no? En principio el papel del médico es precisamente recuperar el estado de salud, evitar los dolores que alguna enfermedad o toda enfermedad puede traer. Pero también, por otra parte, existe la obligación específicamente para aquellos enfermos incurables, para los débiles, lisiados e inútiles, de eliminarse, ¿no? Entonces incluso los magistrados y los sacerdotes son los encargados de notificar de manera sutil, ahí sería ver cuál sería lo sutil, de decirle a la persona esa obligación, ¿no?, de que tiene de eliminarse, y ya sea que se les dejaba morir o se les mataba durante el sueño, ¿no? Francis Bacon, en su obra de la dignidad y del progreso de las ciencias, pues también se ocupa de este tratamiento de las enfermedades incurables, ¿no? Y que obviamente el médico pues debe de ser la persona mejor preparada precisamente para atender esta enfermedad, y en el caso de no lograr un avance o no lograr nada, ayudarle a morir. Es con Francis Bacon en donde se empieza a hablar propiamente de lo que es eutanasia. Eutanasia él la va a entender en dos sentidos, que sería la externa, en donde existe la intervención del médico para ayudar precisamente a este bien morir, pero también existe una interna o natural, que él llama, ¿no?, que tiene que ver con esta cuestión espiritual o de preparación precisamente hacia la muerte, ¿no? Entonces, pues podemos ver rápidamente en este panorama que existe esta preocupación, ¿no?, es decir, cuando me encuentro en una situación principalmente de enfermedad, ¿qué decisión voy a tomar, ¿no? O sea, si al final hay diferentes puntos de vista, algunos a lo mejor dirán, no me quiero morir, quiero hacer todo lo posible, quiero recuperar mi salud, pero también tenemos la otra visión, de decir, yo no quiero, pues de alguna forma sufrir las consecuencias de una enfermedad y pues prefiero morir, ¿no? Entonces ya, como podemos ver, empieza el dilema, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Quién lo puede hacer, ¿no? Entonces ese es el contexto que rodea el origen de la eutanasia. Claro, con esta reseña que nos ha hecho la maestra Amparo, realmente tenemos en la mente que un papel fundamental tiene el médico. Y claro, aquí los médicos dirán, ¿y nosotros por qué? ¿No? En sí, mira, algo parecido. Entonces, porque partiríamos de la pregunta si el hombre tiene el derecho a quitarse la vida, ¿no? En este sentido, la Sociedad Americana de la Eutanasia desde 1950 ha estado insistiendo y ha demandado la inclusión en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la eutanasia, ¿no? Y
y la Asociación del Derecho a Morir Dignamente también ha insistido, partiendo de la base que sí tenemos el derecho a la vida, llevaría aparejado, nos señalan estas instituciones, el de respetar que la persona no quiera continuar viviendo, ¿no? Es decir, el Estado debe proteger la vida, por una parte, pero por la otra, señalan quienes defienden esta postura, no se debe imponer el vivir en condiciones o en circunstancias que no son adecuadas o que la persona no reconoce como adecuadas, ¿no? Y que realmente el dinero aquí sería en el médico, y que además sería tema de otro, ¿no? En relación a la objeción de conciencia y demás cosas que se dan, que los países que han legislado dan esta opción al médico, ¿no? De no hacerlo necesariamente en relación a sus valores o criterios personales. El concepto de eutanasia, ya desde esta visión moderna que nos ha comentado la maestra Amparo, tendríamos que vincularlo al enfermo terminal, es decir, ese enfermo que de alguna manera está moribundo, que tiene una agonía dolorosa, que son personas que tienen muerte cerebral o enfermos desahuciados, que pensamos sería uno de los requisitos para poder llegar a esta eutanasia, ¿no? Pero los autores también han señalado que el proceso de muerte podemos dividirlo en dos aspectos. Uno llamaríamos de forma fisiológica, mientras que otra de manera psíquica, ¿no? Es decir, la persona decide antes, desde la visión psicológica o psíquica, que ya no desea vivir, aunque a lo mejor fisiológicamente no estaría en condiciones tan graves. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con ustedes de inmediato. Continuamos en 2 minutos. Yo, por eso ya no dije. Ya no dije qué minutos. ¿No? Hace años leí un argumento de esas organizaciones de eutanasia que decía, sí, el Estado debe garantizar el derecho a la vida, pero no puede obligar a la vida. Sí, que sería eso lo que dicen estas personas. Sí. Pero además también como te garantiza ese derecho a la vida, te debe garantizar que... Claro, ese es el argumento. O sea, si tú me debes de garantizar el derecho a la vida, digamos, la otra moneda o el otro lado de la moneda sería que también me des esa posibilidad, el derecho a la muerte. ¿No? ¿Qué es lo que se está planteando? Sí, no vaya a ser como los antiguos tribunales ingleses, que recuerdo que leí por ahí también, que en el siglo XVIII-XIX el castigo por intentarte suicidar era que te colgaran, la guillotina, intentarte suicidar, el castigo era que te cortaran la cabeza. Bueno, pero ¿sabes qué? Porque además en esa época se hicieron o hubo clubs de suicidas que renacieron hace poco, bueno, no hace poco, ya hace unos años, en China, ahora en internet, pues el caso más reciente, el de la ballena azul, que al final era un club de suicidas. Entonces en esa época son los primeros en Inglaterra, de los clubs de suicidas. Entonces una forma de quererlo detener. Continuamos en 10 segundos. Ahora te vas a morir. Como tú quieres, te ayudamos. Desde graciosita. Regresamos con ustedes. Y comentábamos que en Inglaterra se dieron los clubs de suicidas y nos comentaba Carlos que la sanción por intentar contra la vida propia y no lograrlo pues era que tú querías suicidar y el Estado te ayuda. Bueno, vamos a seguir con nuestras recomendaciones, Carlos, por favor, para
fin de semana de películas. Muchas gracias. Tenemos a continuación 3 películas estadounidenses. La primera es del 2009, que se ha traducido como La decisión más difícil o La decisión de Anne. El título original es My Sister's Keeper. El director es Nick Cassavetes, protagonizada por Cameron Diaz y Abigail Breslin. Entre los premios se destacan principalmente el Teen Choice Award a la mejor película dramática de verano. Esta película trata sobre el matrimonio de Sarah y Brian Fitzgerald, que cambia radicalmente cuando su hija Kate, de 2 años, le diagnostican leucemia. Sus padres tratarán por todos los medios posibles tener un nuevo hijo para salvar la vida de su hija Kate con una transfusión urgente. Es entonces cuando nace su segunda hija Anne. Entre Anne y Kate se establece una relación muy estrecha, eran hermanas, claro, sobre todo porque ambas tienen que someterse a tratamientos médicos muy complicados y compartir largas estancias en el hospital por tanto. Anne, a los 11 años, tomará una decisión que va a dividir a la familia, porque decide acudir con un abogado. Esto lo decide junto con su hermana, Kate, para emanciparse médicamente. Entonces, pues algunos de los problemas que podemos encontrar principalmente es el conflicto moral entre salvar la vida de alguien a costa de la vida de otra persona. Siguiendo de esto, el sentimiento de pertenencia y la empatía familiar, principalmente denotado por las hermanas Anne y Kate, y la viabilidad de los tratamientos médicos, porque se entiende la dificultad que presentan estos tratamientos cuando hay una enfermedad tal como la leucemia en este caso. La segunda película es Los Descendientes, película del 2011, dirigida por Alexander Payne y protagonizada por George Clooney, Shailene Woodley y Amara Miller. Entre los premios que destacan son Mejor Guión, 2 Globos de Oro y Mejor Película de Drama y Mejor Actor. En esta película encontramos la figura del padre Matt King, que tiene 2 hijas y que se ve obligado a replantearse el significado de la vida cuando se entera que su mujer Elizabeth nunca despertará del coma. Fue provocado por un accidente este coma y, bajo los términos del testamento vital de Elizabeth, debe ser desconectada en breve del soporte vital. El reto de Matt, por tanto, consiste en hacer saber a sus 2 hijas, Scotty, de 10 años, y Alexandra, de 17 años, sobre la decisión que ha tomado Elizabeth, su madre. No es nada fácil, principalmente por las edades tan cortas y tan variantes que tienen las 2 niñas, sumado a que la relación entre Matt y su esposa no era exactamente buena. Por tanto, aquí encontramos principalmente la relevancia de la figura del testamento vital, que es la decisión que ha tomado Elizabeth, el deber de cumplir con lo testamentado y la responsabilidad familiar, en este caso para Matt. La influencia del entorno familiar también en la toma de decisiones. Entendemos, o la podemos sugerir reflexionando de la película, que el entorno familiar jugó un papel importante para la decisión de Elizabeth y posteriormente para los problemas que va a llevar Matt con sus 2 hijas. Por último tenemos la película Yo antes de ti, Me Before You, de Estados Unidos, como les comenté, 2016, dirigida por Tias Sharrock y protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin. Luisa es una chica que vive inestable y creativa, una chica joven, reside en un pequeño pueblo y prácticamente no tiene a dónde ir, va de un trabajo en otro en su pequeño pueblo. Sin embargo, se le da la oportunidad de poner a prueba su habitual alegría, ocupándose de cuidar y acompañar a Will Traynor, un joven rico banquero que se ha quedado paralítico tras un accidente y que por una decisión meditada de él mismo quiere someterse a la práctica de la eutanasia. Lo importante de esta película en la relación entre Will y Luisa es notar los aprendizajes de Luisa tras convivir con Will, principalmente a disfrutar la vida, a entender que la vida que llevaba ella, un poco desubicada por ser una joven, bueno, va a tornarse a la reflexión de la misma. Y el punto de vista de Will, que había decidido terminar con su vida justamente porque él consideraba que ya no puede disfrutar de la vida. Y que, bueno, el estado en el que se encuentra es la principal razón. El impacto emocional, por tanto, que notamos entre estos 2 personajes y la perspectiva que se puede notar también de cada uno de ellos es principalmente la madurez de Will al entender y tomar la decisión sobre su vida, y por otra la de Luisa, quien, como es joven, contrariamente, bueno, no contrariamente, los eran jóvenes, pero contrariamente a su estado me refiero, pues va a adquirir experiencia y va a querer disfrutar de la vida. Muchas gracias, Carlos. Aquí ha tomado papel un tema interesante, pero de momento vamos a tener que dejarlo pendiente, que es el de testamento vital, que indudablemente va totalmente vinculado al problema de la eutanasia. Y como seguramente quienes nos ven en Facebook y nos escuchan por Radio Yus,
estarán pensando obviamente en Holanda. Holanda, que ha sido un país pionero en este tema y en otros, y que se ha explicado por las diferentes cosmovisiones que se dan en esta comunidad. En 1969, el médico Jan Hendrik van der Berg publica una obra que se intituló Poder Médico y Ética Médica, en donde precisamente proponía que los médicos debían de acabar con la vida de sus pacientes si el poder de la tecnología médica prolongaba injustificadamente su vida. A partir de ahí, la Real Asociación Holandesa de Médicos empieza a hacer un debate, se crean distintas comisiones. Ya se daban casos de eutanasia en los tribunales, sin embargo hay que destacar el de Gertrude Mosma, una médica holandesa que fue juzgada en 1973 por ayudar a morir a su madre sorda, ciega y dependiente tras un infarto cerebral, y ella había fracasado en un intento de suicidio, por lo que solicitó a su hija que la ayudara a dejar la vida. La acusada admitió que había administrado una inyección letal de morfina y ratificó que creía haber obrado de forma correcta, confesando que su gran error fue no haberlo hecho antes. El 26 de febrero de 1973, el juez concedió una sentencia suspendida de una semana de prisión y la puso a prueba por un año. Este fue el caso detonante para que Holanda empezara a legislar y crearse la Asociación Holandesa para la Aceptación de la Eutanasia Voluntaria. Que le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos diga algunas otras características de la eutanasia en Holanda. Sí, bueno, partiendo precisamente de la Asociación Holandesa para aceptar la eutanasia voluntaria, pues establecen por el tribunal algunos criterios para que en este caso pudiese llevarse a cabo, ¿no? Primero que los que tienen que ver con la condición del paciente, esto se refiere a que sea un enfermo incurable, es decir, que ya no tenga ninguna opción desde el punto de vista médico, y que además esa enfermedad incurable le lleve a un sufrimiento insoportable, ¿no? Es decir, necesariamente debe de estar en una situación ya digamos, o si lo queremos decir extrema, para que el paciente pueda llevar a cabo la eutanasia, ¿no? Pero además que exista una petición precisamente de eutanasia, ¿no? Es decir, el paciente por voluntad propia debe de pedir la terminación de su vida. Y bueno, también los que tienen que ver quién va a practicar la eutanasia, ¿no? En este caso, el médico nuevamente se le vuelve a otorgar el papel del médico precisamente por la labor que hace en la persona, ¿no? O sea, propiamente el conocimiento que tiene de todas las funciones de la persona, y que es por eso que se le otorga ese papel tan relevante. Queda claro que presentan sus particularidades, ¿no? Pero desde este punto de vista objetivo es por eso que se le da esa facultad. Y que bueno, para pues de alguna forma asegurar, debe de pedir la opinión de otro colega, es decir, que haya dos opiniones al respecto en que precisamente este paciente reúne las características principalmente de una enfermedad incurable, ¿no? Y bueno, pues a partir de esta idea pues siguen las investigaciones, o más que nada la cuestión de seguir con este tema de la eutanasia, ¿no? Tal es el caso de en los 70, pues la Comisión Estatal, precisamente de Holanda, hace todo un estudio, análisis y proyecto de solución al fenómeno de la eutanasia, y bueno, en 1977, derivado precisamente de este estudio, pues da todo un informe y la necesidad de solucionarlo desde la perspectiva legal, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver la importancia del derecho, o sea, del derecho en este sentido de legislar la eutanasia, ¿no? En 1980 se publica por Peter Admiral La justificación de la eutanasia, manual para la profesión médica. Una segunda comisión estatal de estudio de la eutanasia se establece en 1982 y se define a la eutanasia, ¿no? ¿Cómo va a definir a la eutanasia? Como un acto deliberado encaminado a terminar la vida de una persona por medio de otra a petición de la primera, ¿no? O sea, nuevamente vemos estas tres características, ¿no? La situación de enfermedad
terminal, la enfermedad incurable, la petición expresa del paciente y obviamente la persona quien va a llevar a cabo esa petición expresa, ¿no? En 1995 entra en vigor la Ley de los Derechos del Enfermo, que establece la edad de 16 años como legal para rehusar tratamientos, ¿no? Entonces también ya empieza, precisamente por esta situación, el auge de las enfermedades incurables, ¿no? Que puede presentarse a cualquier edad, ¿no? Hay incluso personas que ya nacen con una enfermedad que va a terminar inevitablemente en la muerte, ¿no? Entonces ya puede incluso rehusarse al tratamiento, ¿no? Y bueno, hemos sabido de casos de niños, por ejemplo, Carlos nos acaba de ilustrar una película que dicen, no, o sea, yo ya no, para mí esto ya no es vida, ¿no? O sea, el sufrir una enfermedad, el estar en constante tratamientos, pues para mí es prolongar artificialmente la vida, entonces ya no quiero. Entonces Holanda también es en ese sentido pionera en decir, bueno, a la edad de 16 años ya es legal rehusarse al uso de tratamientos, ¿no? Esas son algunas de las disposiciones que Holanda ha, sin duda, por eso se considera pionera en este sentido, ¿no? Porque realmente hay una preocupación en esta cuestión de la eutanasia, ¿no? Pero no solo verlo desde el punto de vista teórico, sino al final también desde el punto de vista práctico, ¿no? Que al final es lo que valdría la pena. Claro, sí, al final Holanda pues, es el referente, ¿no? Necesariamente hay que ocuparse de Holanda cuando se habla de eutanasia o de otros fenómenos sociales. Aquí habría que señalar o precisar que cuando estamos hablando de enfermedades incurables, en el caso de los países latinos hablamos quizás de enfermos terminales. Y estos enfermos terminales están considerados aquellas personas que tienen una expectativa de vida de 6 meses a 1 año, es decir, que ya su posibilidad de vida en el sentido inicial que decíamos de hacer cosas, de estar bien, o simplemente de tener salud, ya no hay estas opciones, ¿no? Y que obviamente van a significar el poder ingresar o poder practicar la eutanasia o no hacerla. Entonces, como hemos señalado, pues la eutanasia no es de que decido, sino que hay un procedimiento, hay que reunir una serie de requisitos y que en el caso de nuestro país la eutanasia está vista en diferentes perspectivas, ¿no? Los distintos estados de nuestro país incorporan o no la eutanasia o ponen a veces en relación con el homicidio por petición. Entonces varía mucho digamos, la situación legal o jurídica de la eutanasia en nuestro país por estas significaciones, y quizás en los minutos que nos quedan nos tendríamos que referir al caso específico de la Ciudad de México, sobre todo porque en la Constitución, como seguramente nuestros radioescuchas han tenido oportunidad de escuchar de la Constitución Política de la Ciudad de México, se incorpora esta posibilidad de la eutanasia. ¿Qué nos puedes comentar, mi querida Sí, efectivamente, específicamente siguiendo la idea de esta cuestión de los derechos humanos, es decir, así como tengo derecho a la vida, o el argumento sería tengo este derecho a la vida, también tendría este derecho a la muerte o al bien morir. En realidad sería al bien morir, es decir, evitar todo sufrimiento, toda agonía, sino realmente ya emprender mi camino hacia la muerte, ¿no? Y bueno, está contemplado en el artículo 6 en el capítulo de Derechos Humanos, cuando nos habla del derecho a la autodeterminación personal, ¿no? Entonces, primero toda persona tiene derecho a decidir, ¿no?, en pleno uso de esa libertad sobre su persona, y que obviamente este derecho posibilita a ejercer plenamente la vida, ¿sí?, con todas sus facultades. Es decir, vivir plenamente implica que yo esté en uso pleno, valga redundancia, de mis facultades, tanto físicas como mentales. Sin embargo, aquí yo pienso, estaría el debate, ¿no? Porque a lo mejor puedo tener impedimentos de tipo físico, pero sin embargo mentalmente puedo ser una persona muy activa, ¿no? Que sería el caso de el recién fallecido, ¿no?, físico, que se me fue el nombre, Stephen Hawking, ¿sí?, ¿no? Que obviamente, aunque físicamente está imposibilitado, mentalmente es una eminencia, ¿no? O sea, tuvo muchísimas aportaciones en ese campo. Pero también tenemos el otro punto de vista, a lo mejor mentalmente, ¿verdad?, no puedo por un accidente, no puedo ni siquiera
ejercer ningún tipo de facultad, ¿no? Entonces ahí sería o recaería la responsabilidad sobre un tercero. Entonces, este artículo nos habla precisamente que el derecho a una vida digna trae implícitamente el derecho a una muerte digna, ¿no? Que igual entraría ahí un poco de debate al pensar qué consideraríamos como vida digna, ¿no? O sea, ahí entra un nuevo debate, pero bueno, en ese sentido se reconoce ya a la Constitución ya propiamente incorporar este tema de la eutanasia, porque efectivamente, como bien expresó, hay regulaciones, pero no propiamente como eutanasia, sino como homicidio a petición expresa. Pero nuevamente se presentan estas características, cuál es la que sería una enfermedad incurable y que sea petición expresa de la persona o el deseo de terminar con su vida, ¿no? La diferencia es que obviamente desde el punto de vista penal trae aparejada una sanción. Entonces ahí cambia un poco el panorama en este sentido, pero sin embargo ya hay, como en nuestra legislación, puntos que ya empiezan a incorporar la eutanasia. Claro. Sin embargo, hay que señalar que el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud a la letra establece: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables, que es lo que nos señalaba la maestra Amparo, ¿no? Es decir, aunque está contemplada, la Ley General de Salud expresamente la prohíbe, ¿no? Entonces, aquí hay un dilema jurídico que por un lado se expone, para el caso de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, tan discutida que lo incluye, ¿no? Sin embargo, la Ley General de Salud no, que específicamente remite al Código Penal Federal. Pensando nuevamente en Holanda, Holanda tiene el proyecto que se estaba discutiendo, parece que no ha sido aprobado. Sí. El que ¿nos comentas, Carlos, sobre esta Sí, propuesta que hay en Holanda? un proyecto que fue hecho por la ministra de Salud y el ministro de Justicia en 2014 sobre personas de más de 70 años que se sintieran que su vida había llegado a su plenitud, o más que eso, que ya su vida no tenía más que dar, no tanto que tuvieran una enfermedad, pero lo especificaban mayores de 70 años, por tanto, ¿no? Que decidieran morir. Sin embargo, se llevó esta propuesta, se estudió 2 veces, primeramente en 2014, se dijo que no, que la legislación ya era suficientemente, mejor dicho, y la segunda vez en 2016 me parece, que volvió a decir el gobierno que no era, que ya no ni siquiera se iba a revisar, que ya se había dicho que no. A propósito surgieron varios grupos que bueno, intentan que se haga la autoeutanasia, por decirlo de alguna manera. Venden productos para autosuicidarse, no sé cómo decirlo, el suicidio por sí ya es auto. Es que se utiliza mucho autoeutanasia, empezó muy feo. Hacer énfasis en eso, en el auto. Pero más allá de eso, ellos dicen que no es ilegal porque en sí lo hacen de una manera tan específica que vender ese producto a sus socios por un momento específico, o sea, no lo venden a cualquier persona, socios mayores de 18 años que lleven tanto tiempo ya de haber sido socios, que no constituye ningún delito. Hay mucho revuelo. Sí, en Holanda también hay que señalar que se necesita ser holandés o residente, sí. O sea, no se puede viajar como hemos visto, porque hay películas que han presentado el fenómeno de esta manera, como que voy a Holanda y me puedo ser candidato al proceso de la eutanasia. No, se requiere también ser ciudadano o cumplir determinados requisitos de residencia, ¿no? Así es. Y bueno, ampliando un poco lo que decía Carlos, en realidad lo que se está manejando es el concepto de personas cansadas de la vida, que es un poco más amplio, es decir, no limitarlo solo a los ancianos, sino también a aquellas personas que ya obviamente dicen no, pero sobre todo a enfermos mentales o que tienen algún problema mental, ¿no? Entonces, en realidad existe por otra parte otra corriente que dice es para este tipo de personas que sufren de padecimientos mentales y que obviamente no encontrarían en algún momento esta cuestión del significado de qué es vivir, ¿no? Entonces tendrían o existiría la posibilidad de que pudiesen llevar a cabo la eutanasia, pero como bien dice, aún sí existe este proyecto, sin embargo quieren hacerlo como lo más amplio
posible. Obviamente, como hemos dicho, no es que ya de la noche a la mañana decide que voy a llevar a cabo la eutanasia, no tengo que cumplir ciertos requisitos. Al final existe un control también, ¿no? Claro. Y bueno, de ahí la importancia de intervención del Estado. Claro. Pues hemos llegado al término de nuestro programa. Agradecemos su presencia, el escucharnos. Esperamos sus comunicaciones a través del Facebook, del correo o de Twitter. Seminario de Sociología, Facultad de Derecho, UNAM. Gracias por su atención y por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.